Buenos días ahora sí para todos. El Señor me los continúe bendiciendo. Bueno, vamos a ver qué nos trae el Señor en esta bonita madrugada, de qué nos va a hablar el Señor. Tengo aquí en mis apuntes el poder de la fe y el poder del temor. No vamos a decir el poder del temor, vamos a decir el poder de la fe y la fuerza del temor. Yo hablo de lo que el Señor me enseña cada día. Cada día tenemos nuevas experiencias, cada día tenemos diferentes situaciones. Y ayer hubo una situación por ahí que me llevó a entender dos fuerzas que pelean entre sí. Una es el poder de la fe y otra es la fuerza del temor. Son dos fuerzas opuestas, una es puesta por Dios y la otra es puesta por el enemigo, pero ambas fuerzas están guerreando internamente, se está generando una lucha espiritual internamente y nosotros no nos damos cuenta, pero si logramos entender cuál es la diferencia entre el poder que nos genera la fe y la fuerza, el poder que genera el temor en nosotros, vamos a poder entender a quién le vamos a hacer más fuerza, a qué vamos a motivar más, vamos a podernos dejar llevar o por el uno o por el otro, o por el temor o por la fe. Entonces, entrando en contexto, entrando ya en el tema de la palabra, encontramos lo siguiente. Bueno, vamos a hablar primeramente de la fe. Quiero contarles a ustedes que la fe no es producto de la razón. Cuando razonamos las cosas de Dios, dañamos el poder que tiene la fe para obrar en nuestro favor. Escuchen eso. Cuando nosotros empezamos a razonar las cosas de Dios, nosotros le quitamos el poder que tiene la fe para obrar en favor de nosotros. Miren que le voy a pedir aquí a mi mano derecha, Mateo 16, del versículo 6 al 12. Mateo 16, del versículo 6 al 12. Encontramos lo siguiente. Mateo 16 del versículo 6 al 12 dice: Jesús está con sus discípulos, está reunidos, y Jesús empezó a hablarle a los discípulos, les empezó a hablar sobre la levadura. Y escúchenme bien lo que les voy a decir, los mismos discípulos de Jesús no habían entendido el mensaje que Jesús les estaba dando, porque lo estaban interpretando humanamente, porque lo estaban razonando. Jesús les está hablando a sus discípulos, pero ellos están razonando lo que Jesús está diciendo, están analizando, razonando, poniéndole lógica a las palabras de Jesús. Los mismos discípulos internamente estarían pensando como hombres racionales y se dirían entre sí, pero Jesús, ¿de qué está hablando? Jesús está loco. O Jesús está hablando cosas ilógicas. Vamos a leer qué dice. Ya colocaron por acá en el chat. Muchísimas gracias porque ya llegó el texto. En el versículo 6 dice: y Jesús les dijo: miren, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Pero en el versículo 7, los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían: seguramente Jesús dijo eso porque no trajimos pan. Jesús está hablando de cosas espirituales, pero la mente humana de los discípulos está llevando eso espiritual a lo terrenal, lo están racionalizando. Y dijeron: seguramente Jesús dijo eso porque no trajimos pan. Jesús se dio cuenta de lo que ellos estaban hablando y les dijo: qué poco confían en Dios. ¿Por qué se preocupan por tener pan? Entiendan bien lo que les quiero decir. Me gusta ese versículo 9. Entiendan bien lo que les quiero decir. Y yo le estoy diciendo hoy a 71 familias que están aquí conectadas: entiendan bien lo que el Señor les quiere decir. Entiendan bien cuando el Señor les esté hablando. No hagan lo mismo que hicieron los discípulos, porque es que a veces el Señor nos habla y nosotros somos igual que los discípulos. ¿Quién sabe por qué Jesús dijo eso? ¿Quién sabe por qué me dijeron eso? Debe ser que de pronto le fueron con un chisme y por eso me está diciendo esas palabras. Debe ser que de pronto vio algo en mí y por eso me está diciendo esto. Entiendan bien lo que les quiero decir, dijo Jesús. ¿O ya se olvidaron de aquella vez cuando alimenté a 5,000 hombres con 5 panes nada más? ¿Ya se olvidaron de las canastas que llenaron con los pedazos que sobraron? ¿Ya no recuerdan que también alimenté a otros 4,000 con solo 7 panes? ¿Y ustedes llenaron muchas canastas?
no entienden que yo no estaba hablando de pan. Mira el versículo 11. Así, me gusta la Biblia que yo leo porque es como una Biblia más frentera, es una Biblia más moderna. Es un Jesús ya hablándole más. ¿No entienden que yo no estaba hablando de pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. En el versículo 12 dice: entonces los discípulos entendieron que Jesús no estaba hablando de la levadura que se pone en la masa del pan, sino de las malas enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Nuevamente les digo, los mismos discípulos, las personas que andaban con Jesús para arriba y abajo, no habían entendido el mensaje porque lo malinterpretaron por haberlo razonado humanamente. Y tristemente, así como estos discípulos, habemos muchas personas que recibimos una palabra y la empezamos a interpretar humanamente, la empezamos a razonar. A razonar es la palabra correcta, la empezamos a razonar. Entonces el Señor les dice a ustedes que tengan fe, que en esta pandemia salimos y que vamos a hacer empresas, pero empezamos a razonar y nuestra mente humana dice, pero ¿cómo vamos a hacer empresas si la economía está grave? No sé cómo estará por allá en los demás países donde nos escuchan, no sé cómo estará por allá en Uruguay, Janet, pero acá en Colombia la cosa está fregada. Y entonces el Señor te dice, no se preocupe, que esa persona está sana. Y empieza uno a razonar. Y uno dice, pero ¿cómo va a estar sana? ¿No ve que está en una cama? ¿Cómo va a estar sana? ¿No ve que el médico acaba de llegar con un dictamen? ¿Cómo va a estar sana? ¿No ve que la situación va de mal en peor? Porque empezamos a razonar las cosas del Señor. Y eso estaban haciendo los discípulos. Empezaron a cuestionar. Escúcheme bien lo que les voy a decir. Los creyentes no tienen que guiarse por la lógica y el sentido común. Las personas de Dios no tienen que guiarse por la lógica y el sentido común. Nosotros tenemos que entrenar nuestra mente para que aprenda a ver las cosas de manera diferente a como el mundo las ve. Pues el mundo llama bueno a lo que es malo, y a lo que es malo el mundo lo llama bueno. Es cuestión de entrenar nuestra mente para que empecemos a ver las cosas de manera diferente. Empezar a entrenar nuestra mente para que empecemos a creer, para que empecemos a comportarnos de manera diferente. Normalmente el enemigo ha invertido el orden de las cosas en este mundo, porque el enemigo siempre quiere hacer lo contrario de lo que Dios manda. Por eso es tan frecuente escuchar a muchas personas decir en el mundo que hay que ver para creer, cuando Dios nos pide que primero creamos para poder ver. Desen cuenta el enemigo cómo voltea las cosas. El enemigo, y es muy frecuente escucharlo, yo lo he escuchado, ver para creer. Y resulta que nuestro Señor dice, no, es que no es así, es creyendo para poder ver. Pero como nosotros estamos en este mundo, nos vemos inmersos en tantas cosas que terminamos adoptando esos pensamientos del mundo. Por eso debemos cambiar nuestra manera de pensar, porque es muy posible que estemos siendo llevados por la corriente de este mundo y sus pensamientos equivocados también estén afectando nuestra manera de pensar, o esos pensamientos nos estén haciendo personas cada vez más lógicas, personas cada vez más racionales, personas cada vez más lógicas, vamos a dejarlo así. Entonces, si estamos hablando de lógica, ¿qué es la lógica? La lógica es el resultado del razonamiento humano, y la lógica se basa en nuestros sentidos. La lógica se basa en lo que nosotros escuchamos. Ojo con eso, la lógica se basa en lo que nosotros escuchamos, en lo que nosotros olemos, tocamos, hablamos, sentimos. Es decir, que nosotros razonamos, ojo con eso, que miren esta revelación tan chévere que me dio el Señor anoche. Nosotros razonamos usando nuestros sentidos, los mismos sentidos que conforman nuestra carne. Y ayer aprendimos de la tremenda y constante guerra que hay entre nuestra carne y nuestro espíritu. Escuchen esto, nosotros razonamos usando nuestros sentidos, los mismos sentidos que conforman nuestra carne, la misma carne que ahora aprendimos ayer tiene que someterse a nuestro espíritu.
Entonces el razonamiento y la lógica son cosas muy, muy carnales. El ministerio de Jesús nunca fue dominado por la lógica y la razón. Como cuando vino Jairo, miren, pueden buscar este texto, Marcos capítulo 5, versículo 23. Escúchenme en esto, el ministerio de Jesús, lo que Jesús hizo, nunca fue dominado por la lógica y la razón. Como cuando vino Jairo a pedirle a Jesús que pusiera las manos sobre su hija que estaba agonizando y que la sanara. Jairo dijo, pon las manos sobre ella y vivirá. Lo que significa que Jairo estaba consciente que su hija estaba padeciendo una enfermedad de muerte. Por eso él dijo, pon las manos sobre ella y vivirá. La palabra no dice que la niña estaba muerta, estaba viva, pero estaba con una enfermedad que la iba a matar. Y nuevamente lo que le estoy diciendo, Jesús nunca fue dominado por la lógica y la razón. Porque si Jesús hubiera sido una persona racional como somos nosotros, tal vez hubiera respondido como lo hace una persona común. Jairo, hay que llevarla rápidamente al médico. Tal vez Jesús hubiera preguntado, ¿qué enfermedad tiene? Pues para así saber qué tan compleja es la situación. Eso es lo que normalmente una persona pregunta. No, es que hay una persona que está enferma. Claro que sí, dígame qué enfermedad tiene. O ya la llevó al médico. ¿Qué dijo el médico? Pero Jesús no hizo nada de esto. Porque al hacer eso, Jesús sería lógico y sería racional. Y Jesús no es así. Pero por otro lado también tenemos a un Jairo que es mucho más ilógico. Tenemos a un Jairo que es mucho más irracional, que piensa que solo necesita que Jesús ponga las manos sobre su hija y que la muerte huiría de ella. Este Jairo sí que estaba loco. Pero déjenme seguirles contando lo que sucedió. Cuando Jesús iba de camino a la casa de Jairo para ir a poner las manos sobre la niña que estaba enferma, esa niña estaba agonizando. Cuando Jesús iba de camino a la casa de Jairo, se encontró una mujer mucho más loca e irracional que Jairo. Una mujer que esa vieja sí estaba loca. Esta mujer llevaba muchos años enferma y los doctores ya le habían hecho todos los estudios correspondientes. Ellos hicieron hasta donde la razón y la lógica humana les había permitido hacer sobre ella y ya la habían diagnosticado enferma de por vida. Estoy hablando de una mujer que llevaba más de 20 años enferma de un flujo de sangre constante. Esa sangre nunca cesaba en esta mujer, siempre estaba ahí con ese flujo constante, pero esta mujer ilógica e irracional pensaba que si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, ella sería sana. Qué loca que estaba esta mujer. Qué ilógico lo que ella está diciendo, porque la medicina no había podido sanarla, porque la medicina no había tenido una solución para ella, porque aún es más, la medicina de ese entonces ya había dicho que ella estaba enferma de por vida, puesto que llevaba 20 años y nada que era sana. Pero esta mujer, muy irracional, se le ocurrió pensar que si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, ella iba a ser sana. ¿Saben que nosotros necesitamos ser como esta mujer, así de lógicos, así de ilógicos, así de irracionales? ¿En qué cabeza cabe que una enfermedad de más de 20 años se cure con solo tocar el borde de las vestiduras de un hombre llamado Jesús? Pero ojo, ¿y qué tal si Jesús, igual que la mayoría de las personas, también hubiera sido racional? Tal vez él hubiera dicho, señora, suélteme la ropa, ¿no ve que voy de afán a orar por una niña que está agonizando? Señora, por favor, déjeme, hay una personita que está muriendo, necesito ir allá y usted me está frenando. Pero la gloria es para nuestro Señor, porque Él preguntó, ¿quién me ha tocado? Y la mujer también se postró delante de Él. Y ella dijo que había sido ella quien había tocado su manto. Entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. ¿Qué fue lo que sanó a esta mujer? Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Fíjese bien que dice muy claramente, fue el poder de la fe que obró en esta mujer para que hubiera sanidad. La sanidad que la lógica humana no puede comprender. La sanidad que los médicos no podían conceder. Todo lo que usted necesita es ser un poco más
ilógico e irracional como Jairo. A él no le importaba lo que la gente le dijera. Mire que después de que Jesús dejó a esta mujer que ya fue sana porque tocó el borde de su manto, continuó con Jairo hacia la casa de Jairo, pues para sanar a la niña. Y de repente, miren que mientras Jesús iba de camino, llegó una mala noticia a Jairo. Llegó un siervo de Jairo con muy malas noticias, diciendo que la niña ya había muerto. Tal vez en el pensamiento de Jairo pudo haber pasado, Jesús se demoró porque se entretuvo allá con esa mujer. Jesús se demoró preguntando, ¿quién me ha tocado?, cuando toda la multitud lo estaba apretando. Tal vez Jairo pudo haber pensado, y ahora mi hija se murió, porque Jesús se demoró, porque se entretuvo con otra persona que estaba enferma mientras mi hija agonizaba. Pero ¿saben que Jairo, al recibir esta palabra, no dijo nada? Porque él había decidido creer en la palabra que él ya había confesado anteriormente. La palabra de, pon tus manos sobre mi hija y ella vivirá. Miren, cuando el Señor les dé a ustedes una palabra, ustedes simplemente créanla, porque es muy posible que después llegue el enemigo con una mala noticia. Es muy posible que después llegue el enemigo tratando de tumbar esa palabra que usted recibió. El Señor les da a ustedes palabras de inicio. Aquí que veo al señor Ángel Ferreira, lo acabo de ver que acaba de comentar. El señor Ángel Ferreira ya se le ha declarado muchas veces la sanidad. Se le ha declarado que él está sano y yo todavía estoy esperando ver el testimonio 100% realizado. Pero es muy posible que durante el proceso, entonces ahora empezó a tener quimioterapias y durante el proceso empezó de pronto a tener otros síntomas diferentes. Es posible que durante el proceso el médico diga algo que no nos agrade. Pero ojo, porque a Jairo le dijeron que su hija había muerto y sin embargo Jairo no desfalleció, porque él atesoraba en su corazón la palabra que él había confesado con su boca, de si tan solo tú pones las manos sobre mi hija, ella vivirá. Usted atesore en su corazón las palabras que el Señor le ha dado. No deje que el enemigo se las tumbe, porque el enemigo va a intentar derrumbar esa fe puesta en usted. Entonces Jesús le dijo a Jairo, no temas, solamente cree. Aquí ya aparece la palabra temor. Jesús le dijo a Jairo, no temas, solamente cree. Jesús dijo esto porque fue consciente que esta mala noticia era un mensaje directo a la mente y a la carne de Jairo para hacerlo desfallecer de su fe. Jesús sabía que esa mala noticia tenía un propósito, y el propósito era tumbarle la fe a Jairo. Nótese que Jairo escuchó audiblemente con sus dos oídos la mala noticia. Esto es un ataque directo de la carne para desatar esa guerra entre lo que mi espíritu está creyendo y lo que mi mente está analizando en ese momento. Por eso, ¿cuántas veces se desata una guerra mental, una guerra espiritual en nuestra mente y nosotros no nos damos cuenta? ¿Saben cuándo se desata esa guerra? Cuando el enemigo viene a tumbarte la fe. Cuando el enemigo viene a tumbarte la palabra que tú ya recibiste y tú creíste y atesoraste. Y de repente viene el enemigo con una mala noticia para tumbar esa palabra. Ahí se libera una guerra entre lo que mi carne cree, entre lo que mi mente está recibiendo, entre lo que mis oídos están escuchando. Porque Jairo escuchó audiblemente que su hija había muerto. Quiero contarles a ustedes. Ayer una mujer cargada de mucha fe, pidió oración por su hija que estaba muy enferma. Al parecer, esta niña tenía síntomas de COVID-19. Esta mujer pidió oración a los ministros de Lanza la Red, creyendo que su niña sería sana. Pero luego de varios minutos, los ministros saben que lo que estoy diciendo es verdad, pero luego de varios minutos, le dijeron a esta mujer que su niña no estaba saturando bien. Esta mujer escuchó ese mensaje, o no sé si lo escuchó o lo leyó, se lo dijeron por WhatsApp, se lo dijeron telefónicamente, su niña no está saturando bien. Y en ese momento, esta mujer nos confesó que se sentía muy asustada. Aquí nuevamente aparece la palabra temor.
Acá es donde yo evidencio cómo el enemigo sigue utilizando la misma técnica siempre. Una mujer pidiendo oración por su hija cargada de fe, declarando sanidad sobre su niña. Pero de repente le dijeron que la niña no estaba saturando bien. Y esta mujer confesó, estoy asustada. Porque eso es lo que hace el enemigo. Trata de venir y tumbar la palabra que ya fue recibida. Trata de tumbar lo que usted está creyendo. Trata de tumbar lo que usted está confesando. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué predominaba en el ministerio de Jesús? Quiero contarles a ustedes que lo que predominó en el ministerio de Jesús fue la fuerza poderosa de la fe. Y no solo la fe de Jesús, sino también la fe de otros. Pues la fe de Jesús respondía a la fe de las demás personas. Pero ¿saben qué? Tengo buenas noticias. Hoy todavía la fe poderosa de Jesús responde a nuestra fe. Es como si nuestra fe activara el poder de Jesús en nuestras situaciones. Miren, la Biblia menciona que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret a causa de la falta de fe que había en los nazarenos. Cuando falta la fe en las personas, pues Jesús no puede obrar. Jesús se limita también. Pero la fe que había en Jairo desató la fe en Jesús. La fe que había en la mujer que sufría de flujo de sangre desató el poder de Jesús. Por eso Jesús iba caminando y le tocaron el borde de su manto y él sintió y dijo, ¿quién me ha tocado? Pero ¿por qué pregunta que quién lo ha tocado, Jesús? Hay una multitud aquí que nos está presionando, nos apretan para todo lado y usted pregunta quién nos ha tocado. Y él dijo, es que sentí que salió poder de mí. ¿Sabe qué ocasionó que saliera poder de Jesús? La fe que tenía esa mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Su fe activa el poder de Dios. Pero entonces ya les he hablado de la fe y ahora quiero que analicemos el temor. Quiero contarles que cuando Dios creó a Adán, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Dios sopló de su espíritu en Adán. Es decir, que Adán tenía muchas de las cualidades de Dios. Finalmente dice que lo hizo semejante a Dios. Dios nos hizo a nosotros semejantes a Él. Es decir, que Adán también podía tener autoridad. Adán también tenía unción y mucha, pero mucha fe para gobernar y enseñorear sobre toda la creación de Dios. Pero en el momento en que Adán desobedeció a Dios y comió el fruto prohibido, le entregó a Satanás la inmensa autoridad que Dios le había dado. Entonces entró en Adán, o sea, entró en el hombre, la muerte espiritual. La vida de Dios salió de Adán y la vida de su nuevo Dios, o sea, la vida del enemigo, entró y empezó a dominar sobre el hombre, entregando al hombre a todo lo que hoy nos está pasando, a todas las situaciones malas. El enemigo entró en la vida del hombre y pervertió todo lo que Dios había puesto. Escúchenme, no les entre en reversa lo que les estoy diciendo, ya les voy a explicar. La fuerza de la fe que Dios había puesto en Adán, en el momento que sopló de su propio espíritu sobre Adán, entró toda esa esencia de Dios entre nosotros. Ahora el enemigo la corrompió y la transformó en otra fuerza muy poderosa, que es la que hoy nosotros reconocemos como temor, es la que nosotros reconocemos como miedo. A partir de ese momento el temor invadió a Adán. El temor gobernó al hombre y por eso las primeras palabras que salieron de la boca de Adán, lo pueden buscar en Génesis capítulo 3 versículo 10. Las primeras palabras que salieron de la boca de Adán fue, tuve miedo. Y lo segundo que hizo Adán fue ir a esconderse. Eso fue lo primero que hizo. Tan pronto el enemigo entró en el corazón del hombre. Tan pronto el enemigo entró en el corazón del hombre, el enemigo sacó todo ese poder, toda esa fuerza de fe que nosotros teníamos en el momento en que recibimos el soplo de vida de Dios y lo reemplazó por temor, por miedo. Y cuando Dios preguntó a Adán que a dónde estaba, él se escondió. Lo primero que hizo fue esconderse y dijo, tuve miedo, porque eso es lo que hace el enemigo. Yo recordaba esto ayer cuando esta mujer dijo, estoy muy asustada, porque eso es lo que el enemigo hace. El enemigo te asusta, el enemigo te atemoriza, el enemigo reemplaza la fe
por el temor. Por eso usted recibe una palabra de que hágale, eche para adelante, dé ese paso de fe, hágale que ese negocio es suyo. Y usted lo va a dar y de repente le invade el miedo. De repente le invade el temor. De repente el enemigo viene y reemplaza todo eso que usted tiene, que se llama fe, y lo reemplaza por temor. Ojo con lo que les voy a decir. El miedo, por eso le dijimos ayer, ojo, no se deje llenar de miedo. Ojo, no diga que está asustada, no deje que ese sentimiento entre, porque el miedo activa a Satanás de la misma forma que la fe activa el poder de Dios. La fe hace que una mujer toque el borde de su manto y esta mujer sea sana. El miedo hace todo lo contrario. El miedo busca hacer todo lo contrario a lo que el Señor quiere. Por eso Satanás pone todo al revés. El Señor nos dice, hay que creer para poder ver. Pero el enemigo lo pone al revés. Dice, no, Señor, hay que ver para creer. Y eso es lo que la gente confiesa. El miedo activa a Satanás de la misma forma que la fe activa el poder de Dios. El temor hace que nuestro cuerpo cambie. Ojo con esto. El temor genera enfermedades. El miedo produce angustia y la angustia hace que el color de su cabello cambie, que el color de su piel también cambie. El temor altera la parte física de su ser. Hace que usted se enferme y termine adaptándose a este mundo. El temor afecta y controla su mente y sus pensamientos. Entonces, el temor también es una fuerza espiritual que tiene como fin destruirlo a usted, al separarlo de Dios. Por eso ayer esta mujer, cuando estaba empoderada de la fuerza de la fe, oró por su hija. De repente luego dijo, estoy asustada. Porque esa es la guerra interna que vivimos cuando queremos activar el poder de la fe. Nuestra carne empieza a pelear con nuestro espíritu. Nuestra carne, nuestra mente humana, guiada por un dictamen médico, guiada por lo que ella posiblemente escuchó o leyó en un chat o le dijeron, su mente empieza a razonar. Y en ese momento se activan esas dos fuerzas y empiezan a pelear. La fuerza de la fe luchando para que la fe de esta mujer no desfallezca y finalmente la obra se haga. Pero por el otro lado, la fuerza opuesta, que es el miedo, atemorizando, tratando de robar la paz. Sí, pero ojo con esto, porque eso es interesante. Si la fuerza del temor, si la fuerza del miedo hace que una persona se enferme, la fuerza o el poder de la fe también hará que una persona se sane, o sea, va a generar el resultado contrario. Porque es un poder opuesto. Si el temor puede aprisionar a una persona, la fe puede liberarla. Si el temor destruye, la fe edifica. Si el temor desanima, la fe genera nuevas fuerzas. El miedo nos quita los sueños, nos mata los anhelos, nos quita las ilusiones. Pero la fe los hace revivir nuevamente. Yo les invito a que usemos el poder de la fe. Rechacemos todo temor, rechacemos todo miedo, rechacemos toda situación que el enemigo quiera usar. Recuerden que esto se debe a que razonamos las cosas. Empezamos a razonar las cosas y el razonamiento y la lógica está estimulada por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que hablamos, por lo que nos dicen. Y nuevamente me encanta el ejemplo de Jairo, que a este varón le dijeron por el camino, le dijeron, su hija murió. A este no fue que le dijeron que era que estaba saturando, que le está pasando, no, que es que el médico está diciendo que está empeorando, no. A este le llegaron fue con la mala noticia de una vez y le dijeron, su hija murió. A él no se pusieron a darle una noticia con una posibilidad de que de pronto todavía hay una esperanza, no. Su hija murió. Pero este varón, habiendo escuchado con sus dos oídos, habiendo recibido esa palabra en su carne, no desfalleció. Y dijo, no, Señor, sigo aferrado a la palabra de que si Jesús pone las manos sobre ella, vivirá. ¿Saben qué pasó? Que es que Jairo había creído eso en su corazón. Ojo con eso, porque mira la revelación tan chévere que viene. Jairo ya lo había creído.
Por eso él fue y se postró ante Jesús y le dijo: Señor, si tan solo pones las manos sobre mi hija, ella vivirá. Era algo que él ya había creído, pero luego lo que hizo fue confesarlo, y él lo declaró y le dijo a Jesús: si pones las manos sobre ella, vivirá. Nosotros debemos creer la palabra y debemos confesarla. Confesar es un acto que nosotros hacemos con nuestra boca. Es un acto que nosotros hacemos también con nuestros sentidos. Nuestra boca hace parte de nuestro cuerpo, nuestra boca hace parte de nuestra carne. Nuestra boca hace parte de esos sentidos que forman nuestra carne. Que nuestros sentidos, que nuestra carne la pongamos a favor de la fe. Que nuestra boca no la usemos para declarar palabras negativas, la usemos para declarar la palabra de Dios. Que nuestra boca no la usemos para declarar, no, esto está mal, esto está de mal en peor. No, definitivamente la situación se está saliendo de control. No, definitivamente está pasando esto, no. Que nuestra boca, que hace parte de nuestra carne, nosotros la usemos para declarar lo que ya hemos creído. Este fue el secreto. Jairo había creído en su corazón que si tan solo pusieran las manos su hija iba a ser sana, pero lo confesó también. Muchas veces nosotros recibimos la palabra y la creemos, pero no nos atrevemos a confesarla. Por eso es necesario que usted lo declare en el nombre de Jesús. Yo soy sano, pero es que estoy en la cama. Sí, pero yo soy sano. Eso es lo que mis ojos carnales ven, pero yo con mi boca carnal voy a confesar lo que en mi espíritu estoy creyendo. Yo estoy sano en el nombre de Jesús. Y si no es usted, entonces su hija está sana en el nombre de Jesús. Siempre confesemos con autoridad lo que hemos creído. Pero ¿qué pasa? Que el Señor nos da una palabra y nos dice: tú vas a ser próspero, esa casa se va a pagar, no se preocupe que yo tengo el control, yo sé cómo hago mis cosas. Y usted mira con sus ojos humanos y usted empieza a razonar, y con sus oídos físicos, igual que Jairo, empieza a recibir las malas noticias y empieza a recibir las llamadas del banco, y con sus ojos físicos empieza a leer los mensajes de texto que le manda el banco diciendo que pague, y usted sabe que no tiene plata. Pero entonces ahí viene el enemigo e implanta el temor y empieza a robarle la fe. Y yo digo, en el nombre de Jesús, hoy usted tiene victoria sobre esa situación. En el nombre de Jesús, esa casa no se la quitan. En el nombre de Jesús, usted está sana. En el nombre de Jesús, usted recibe ese milagro y usted lo cree en su corazón. Y viene el ataque del enemigo, que le va a hacer leer ese texto, que le va a traer una mala noticia, que le va a decir que a través de una llamada telefónica que no, que la situación está grave. A Jairo le dijeron que su hija estaba muerta. Y eso no afectó la fe de Jairo. Jairo siguió creyendo lo que él había confesado. La mujer que tenía flujo de sangre, ella creyó en su corazón. Ella lo creyó y luego lo confesó y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Lo creyó y lo confesó. Por eso usted confiesa en el nombre de Jesús lo que usted ha creído. Por eso usted confiesa en el nombre de Jesús que la palabra que usted recibió se hace real en su vida. Por eso usted confiese: sí, es que yo soy cabeza y no soy cola. Sí, es que yo soy empresario, pero estoy más endeudado y no tengo ni trabajo. Sí, pero yo soy empresario y lo confieso y lo declaro. Y si me preguntan, digo: soy empresario. Y si me preguntan, digo: sí, en este momento no tengo plata, en este momento estoy endeudado, pero ¿sabes qué? Soy empresario. Y dígalo audiblemente para que sus oídos carnales también lo escuchen. Dígalo audiblemente para que su razonamiento empiece a entender que es que usted sí es empresario. Para que el enemigo empiece a entender que es que usted ya no le está comiendo cuento. Porque cuando usted lo dice audiblemente y usted mismo se escucha, entonces la fuerza de la fe empieza a activarse en usted. La fuerza de la fe empieza a activarse. Pero ojo, porque el enemigo no se va a quedar quieto. Él va a activar también la fuerza del temor. Y le va a decir: sí, se cree muy empresario, pues vaya y pague esta tarjeta de crédito que ahí le acaba de llegar el mensaje de texto diciendo que pague. Se cree muy empresario, conteste la llamada telefónica que le está diciendo que conteste, que pague, que se ponga al día, que si para mañana tenemos ese pago. Se cree que verdaderamente está sano, pues vaya entonces, siga yendo al médico. Siga yendo al médico, porque mañana tiene examen, tiene quimioterapias y tiene una cosa y tiene lo otro. El enemigo va a tratar de quitarle la fe. El enemigo va a tratar de tumbarle a usted la fe. El enemigo va a tratar de asustarlo.
El enemigo va a tratar de asustarlo, pero usted no, usted se mantiene firme y usted declara en el nombre de Jesús y lo dice audiblemente, lo que usted ha creído. Y esta mujer enferma de flujo de sangre dijo, si tan solo tocar el borde de su manto yo seré sana. ¿Y qué tuvo que hacer ella? El acto correspondiente. Tuvo que caminar hasta donde estaba Jesús. Pero mire que la palabra dice que había una gran multitud que apretaba a Jesús. ¿Sabe qué significa esto? Que yo me imagino que esta señora tenía que abrirse paso en medio de la gente. Y muy seguramente tenía que empujar y tenía que decir con permiso. Y muy seguramente la gente la echaba para atrás y ella tenía que seguir luchando. Tenía que abrirse paso en medio de la multitud. Porque ella estaba actuando conforme lo que había creído y lo que ya había confesado. Esta es la invitación a que nos movamos y hagamos también. No solamente es creerlo, no solamente es confesarlo, es también hacer el acto correspondiente. Si Jairo se hubiera quedado solamente pensando en que, sí, si Jesús pone las manos sobre mi hija se sana y lo confieso. No, él tuvo que ir hasta donde estaba Jesús. Él tuvo que ir hasta donde estaba Jesús. Y la mujer enferma de este flujo de sangre tuvo que ir hasta donde estaba Jesús y abrirse paso en medio de la multitud. ¿Y sabes qué? A ti te va a tocar hacer exactamente lo mismo. Y el enemigo no se la va a poner fácil. El enemigo no le va a poner una multitud pequeñita para que usted se abra paso, no. Le va a poner muchos problemas, muchos obstáculos, le va a poner mucha dificultad. Pero usted sigue firme creyendo en lo que usted ha dictaminado en su corazón. Y usted lo sigue confesando. Aun cuando usted vea que la situación es diferente y aun cuando usted vea que la situación no está pasando, usted lo sigue confesando y lo sigue declarando y se mueve en pos de eso. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, yo creo y declaro que la niña que ayer estaba enferma, hoy está sana. Por eso en el nombre de Jesús declaro que la sanidad es completa. Por eso yo sigo declarando a un Ángel Ferreira sano completamente en el nombre de Jesús. Que es que el proceso sigue y es largo, sí. Y así era la multitud que separaba a la mujer con flujo de sangre de Jesús. Era mucha, muy numerosa. Y era difícil pasar toda esa multitud. Pero ella se mantuvo, ella insistió, resistió y persistió. Y lo mismo hizo Jairo. Cierren sus ojos, vamos a orar. En el nombre de Jesús, oramos, papito lindo, para que tú seas, Dios del cielo, fortaleciéndonos más y más, para que el poder de la fe se haga más vivo en nosotros, Señor. Para que la esencia del enemigo, que es temor, que es miedo, que es me asusté, estoy asustado, tengo temor, no sé qué hacer, sea reprendida y echada fuera en el nombre de Jesús. Para que la fe prevalezca sobre el temor. Para que la fe prevalezca sobre el temor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que empieces tú a avivar el fuego que hay en los corazones de las personas, Señor. Que empieces, bendito Rey Celestial, a avivar, bendito Dios del cielo, ese fuego en cada uno de nosotros. Que podamos entender, bendito Rey Celestial, cuando tú nos hablas y no razonemos tus palabras, Señor, como lo hicieron tus discípulos. Ay, Dios mío, yo me imagino a los discípulos. Jesús tal vez está diciendo eso porque no trajimos pan. Y Jesús estaba hablando, era de otra cosa. Abre nuestros oídos espirituales, Jesús, para que podamos entender cuando tu Espíritu nos está hablando. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para poder discernir las cosas espirituales, Jesús. Para no mezclar, papito lindo, las cosas espirituales con las del mundo, Señor. Para que no razonemos tus palabras. Porque tú sí que eres ilógico, Señor, y loco. Porque solamente a ti se te ocurre, bendito Rey Celestial, hacer las cosas como tú las haces. Viene a mi mente cuando Jesús sanó a un hombre ciego. Y qué ilógico que es Jesús. Qué raro, eso no cabe en la mente de nadie. Cogió tierra en el suelo, escupió, hizo como barro con la saliva y la tierra y le puso eso en los ojos. Ese Jesús sí estaba re loco. Pero ¿saben qué? Ese señor fue sano. Ese señor recobró la vista.
Y en el nombre de Jesús, papito Dios, yo te ruego, papá lindo, que así también nosotros también nos volvamos locos, bendito Dios. Declaro en el nombre de Jesucristo 72 familias de fe, 72 familias que si nos dicen vaya y ore por esta situación, yo voy y oro, papá lindo. 72 personas, bendito Dios, familias completas, Señor amado, que no nos da miedo hacer cosas locas, bendito Rey. Que no nos da miedo hacer cosas locas. En el nombre de Jesús, yo profetizo una lanza a la red, un canal loco como tú, Señor, un canal del cielo donde pasan cosas re locas, bendito Rey, todas motivadas por el poder de la fe. Un canal, bendito Dios, donde la gente pide oración por algo y nosotros oramos y hacemos cosas re locas, como madrugar a las 5 de la mañana. O sea, qué locos, en vez de estar durmiendo, estamos madrugando a orar. Papito lindo, un canal donde tu presencia se manifiesta y nos respalda, bendito Dios. Yo te pido también, Señor amado, ser un hombre loco como Jairo para poder creer, Dios del cielo, que tú obras, Señor, de esa manera. Pero también quiero ser un hombre loco como tú, papito Dios, que haces unas cosas tan raras, Señor, tan locas, tan fuera de lo común, porque solamente tú, papito Dios, se te ocurre decir que vamos a hacer empresa cuando estamos en plena crisis. Porque solamente a ti, bendito Rey, se te ocurre dar palabras, Dios del cielo, de bendición cuando la cosa está re difícil. Porque solamente tú, bendito Dios del cielo, se te ocurre declarar vida cuando ya la situación está dictaminada que no, que ahí no hay nada que hacer. Solamente tú haces esas cosas re locas. Y yo te pido, papito lindo, que así como tú, yo también quiero ser, Señor. Así como tú, estas familias, bendito Rey del cielo, que hagan cosas locas, cosas que se salen de lo racional, papito Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias con todo mi corazón. Y oro porque mi Señor les respalde y les bendiga cuando ustedes se muevan, guiados por la fe. Obviamente, guiados por el Espíritu Santo y avivados por la fe. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga mucho a todos ustedes en esta mañana. Dios les bendiga. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra que has traído, Señor. Te damos las gracias, Padre Celestial. Esta palabra tuya viene con gran poder, mi Señor Jesús. Te damos las gracias porque Mario ha traído una gran palabra de bendición, Señor. Has traído ese alimento para nuestra alma, Señor, para recordarnos que todo se mueve por medio de la fe, Señor. Que sin ti nada es posible, Padre amado. Gracias porque has puesto en el corazón de Mario esta palabra de gran bendición. Nos negamos a creer en las mentiras del enemigo, que vamos a morir, que vamos a desfallecer, porque nuestra mirada debe ser siempre fija y siempre fuerte en la gloria de nuestro Padre, que nos asegura que siempre nos va a sanar. Mario, gracias por ser ese vaso útil al Señor. Bendecimos tu hogar, tu familia, tus finanzas, tu bienestar, tu salud. Esta mañana has hablado de manera contundente de parte del Señor para recordarnos que nuestra fe siempre debe estar intacta al Señor Jesús, que Él nunca nos falla, que es un fiel Padre, un Dios justo, un Dios que nos ama, que nos restaura y que nos ayuda. Gracias por esa bendición de esta palabra. Vamos a darle gracias a Dios, Padre Celestial. Muy buenos días, Papito Dios, en esta mañana. Te reconocemos como nuestro Padre, como nuestro ayudador, Señor. Revélanos cualquier situación escondida que pueda perturbar nuestra tranquilidad. Revélanos todo el peligro y el mal que nos vayamos a encontrar en la calle para poder sortearlo de la mejor manera, Señor, porque nos vas a poner esa capacidad mental para creer en ti, para renovar nuestra fe, entender y aceptar que tú puedes llenarnos de milagros, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este nuevo despertar, esta mañana de gran bendición. Gracias por ese paisaje tan lindo que has adecuado para nosotros, por las nubes, por el sol, la lluvia, todo aquello que miramos a nuestro alrededor viene de parte tuya, Señor, esa creación maravillosa que tú has traído, Señor Padre Celestial. Te damos gracias por esta familia, Lanza la Red, Señor, que se inquieta cada mañana para escuchar de tu palabra, Padre de la Gloria. Te damos gracias y bendecimos cada hogar, bendecimos cada miembro de su familia, Señor, que esta mañana salimos renovados con tu gran bendición, salimos con ese escudo protector que tú
que tú pones intermedio en nosotros, Padre Celestial. Te damos gracias por eso. Te damos gracias también por cada ministro de Lanza la Red que has puesto esta mañana y que has puesto a diario, Señor, para que vengan aquí a la tierra a seguir esa misión que has puesto, Señor, esa lucha incansable que nos pones a diario, Señor. Gracias por la vida de todos, absolutamente, absolutamente todos. Bendecimos cada hogar y declaramos bendiciones de manera sobrenatural en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Te damos gracias por eso. Amén, amén y amén. Bueno, mi familia, no olvidemos esta enseñanza del día. La fe todo lo puede mover. A través de Dios somos salvos, somos libres, somos fuertes. Entonces vamos con todo el poder esta mañana a salir a batallar en este cuerpo de lucha, porque el Señor nos va a llevar de victoria en victoria. Creámosle a Dios, creámosle en su fortaleza, en su esperanza, reposemos en Él, porque el enemigo no tiene poder ni autoridad bajo nosotros, de mover nada en nosotros. Entonces hoy salimos súper empoderados en la fe del Señor y mañana los espero muy juiciosos, muy puntuales, 5 a.m. Viene una personita con una gran palabra de bendición. Viene una persona que de verdad nos va a restaurar ciertas partes de nuestra vida. Entonces los esperamos muy puntualitos, 5 a.m. No se pierdan esa bendición de mañana. Los esperamos como siempre todos los días. Los amo en el amor de Cristo. Los bendigo poderosamente en su nombre. Que hoy el cielo les envíe miles de bendiciones, que se dejen sorprender por su amor. El Señor es un Dios justo, un Dios fiel, entonces creamos en Él y hoy salimos como guerreros luchadores incansables de su mano. Entonces, familia, que tengan un excelente día, un excelente jueves. La bendición de Dios los acompañe y un saludo muy especial a la familia de Lanza, la red de, a la familia Red de Apoyo. El Señor los bendiga, les ponga muchísimo trabajo este día. Esas aplicaciones no paren de sonar. Él los bendice, los prospera y los aleje de todo mal, de todo peligro, de toda contienda que se puedan encontrar en la calle, que sean de gran bendición para cada usuario, para cada pasajero que recojan en su camino, que sean de gran bendición para cada persona que se encuentre. Bendiciones a todos los conductores de la red de apoyo, al grupo élite y todas las personas que manejan detrás de un volante. Bendiciones para ellos y excelente día para todos.